¿Sabes qué, Marta? El fin de semana pasado estuve viendo, fui al cine y estuve viendo una película de terror y la verdad es que yo no soy muy miedoso, pero tengo que reconocer que hubieron un par de momentos que me entró un miedo, ¿no? Uf, ya por iniciativa mía propia no sale, pero que me lían para ir al cine para ver una peli de terror, me paso el 75% de la película con el abrigo, la chaqueta en la cara. O sea que lo paso bastante mal. Pues mira, aprovechándolo y como hablamos con Nerea de que semana tras semana iríamos hablando de las emociones, le dije que me gustaría que pues, tratáramos el miedo. Entonces, ¿quién mejor, no? Que nuestra psicóloga, Nerea Moreno, para hablar de ello. Creo que la tenemos ya por aquí, así que le damos paso. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Hola Marta, hola José. Yo os tengo que decir que soy más del team Marta que del team José. Yo también soy de las Así me que gusta. se tapa los ojos, aunque dejo un huequito siempre mirando, ¿no? Yo creo que es peor la música, las bandas sonoras, que la imagen Sí. en sí, en realidad. Pues tú dirás, Sí. creo que has estado indagando, ¿no? Para hablarnos un poco de esta emoción. ¿Qué nos traes? Hoy, bueno, como siempre, ya sabéis que me gusta empezar así como definiendo, ¿no? O viendo cómo se define esta emoción, pero antes de compartir con vosotros la definición del diccionario, me gustaría que, no sé, que le podáis poner vosotros palabras, ¿no? ¿Cómo la definís? A ver si os animáis. Uy, esto es difícil, ¿eh? Para mí es una situación en la que lo paso mal. Sobre todo, no que llegue a paralizarme, a no ser que sea una cosa súper exagerada, pero sí que me genera como malestar, la verdad. Yo iba a decir malestar. La sensación que tengo es una sensación de malestar que tampoco sé muy bien cómo lidiar con ella, pero siempre suelo, al menos estoy pensando ahora en la película, ¿eh? Intento salir de ahí o pensar que no es real, ¿no? En este caso. Al final son unos actores, entonces intento aislarme un poco. Pero bueno, Muy dinos. bien. Pues en el diccionario se define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y en segundo lugar tenemos recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Pues mira, tengo que decir que me parecen mejor estas definiciones que en el caso de otros programas, ¿eh? Como en el de la tristeza. Sí, sí, la verdad es que esta como mínimo nos hace más, nos permite más hacernos una idea, ¿no? De por dónde van Sí. los tiros. El miedo, igual que la ansiedad, que ya lo veremos, ¿no? En el programa en el que hablemos de la ansiedad, supone un sistema de alarma, ¿no? Es nuestro sistema de alarma. Y esta es una respuesta natural ante un peligro que nos indica la necesidad de actuar inmediatamente o como mínimo de prestar atención. Por ejemplo, pongamos por caso que estamos los tres paseando y vamos a cruzar la calle por el paso de peatones, pero es uno de esos pasos de peatones de los que no tiene semáforo, ¿sabéis? Que solo están las líneas pintadas en el suelo. Vale, yo ya lo visualizo, ¿eh? Nos veo a los tres esperando para cruzar. Exacto. Y como vamos hablando de nuestras cosas, estamos centrados en la conversación y nos olvidamos de mirar a ambos lados antes de cruzar, que es súper importante. De golpe, escuchamos los frenos de un coche y lo más probable es que saltemos hacia atrás, ¿no? Que incluso cojamos al que tenemos al lado para evitar que sea atropellado y así ponernos todos a salvo, ¿no? Pues este es un claro ejemplo de lo que hablábamos al principio de los programas, ¿no? De que las emociones son reacciones inmediatas a estímulos y que no pasan por la conciencia, sino que promueven la conducta directamente. En esta situación es seguramente lo que nos salvaría del atropello. Si en vez de actuar de forma rápida e inconscientemente tuviéramos que parar a analizar la situación de manera racional, ¿no? Yo intuyo que no tendría muy buen final. Imaginad cómo sería el proceso, ¿no? Uy, oigo un ruido, lo proceso, parece un coche. Giro la cabeza buscando de dónde viene el ruido. Lo veo, es un coche. Uy, va rápido. Analizo la velocidad a la que va y si tendrá tiempo de parar. Me planteo si estoy en la trayectoria o si estamos fuera de la trayectoria del automóvil. Pienso qué opciones de actuar tengo o tenemos. ¿Veis por dónde voy, no?
Sí, que creo que ha quedado muy claro. Yo me lo estaba imaginando todo a cámara lenta. Exacto. Yo me imaginaba ya más que atropellado. A mí me ha pasado igual y por eso me arriesgaría a decir que alguno de nosotros, si no los tres, habría sido embestido por el coche. Pero bueno, por suerte no tenemos que pensar me tengo que apartar para hacerlo, ¿no? Sino que al escuchar el ruido simplemente lo hacemos. Pues en este caso, como os decía, haber sentido miedo nos ha salvado la vida. Y ya sabéis que siempre insisto en que todas las emociones tienen una función y la función es ayudarnos a adaptarnos al entorno. En este caso quiero hacer un énfasis especial en lo adaptativo que resulta el miedo, ¿no? Ya que nos permite evitar estímulos que pueden hacernos daño o ponernos en peligro. Y creo que es importante que remarquemos, ¿no?, que todos y todas tenemos miedo a algo en algún momento de nuestras vidas, pero aún así me gustaría hacer una pequeña parada para introducir la idea de que existen miedos adquiridos y miedos innatos. No sé si habíais escuchado esta diferencia, si la conocéis. No me lo había planteado nunca. Yo no, yo pensaba que todos eran adquiridos, la verdad. O sea, que con el paso del tiempo, tu familia, ¿no? Hay muchas veces que tu padre o tu madre o tu hermano, ¿no?, tiene un miedo y es como que te lo traspasa a ti de una manera muy inconsciente, pero que luego a lo mejor intentas racionalizar ese miedo y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sí que es verdad que si nos fijamos, aunque no todos tenemos miedo a lo mismo, hay miedos que podríamos llamar casi, ¿no?, o sea, entre comillas, comunes, porque hay muchas gentes que sí los tiene. Y vamos a ver esto con un poquito más de calma. Por un lado, los miedos adquiridos son, como decías tú, José, son aquellos miedos que cada individuo aprende en el desarrollo de su vida, ¿no?, por experiencias concretas en las que un estímulo se vuelve el foco del miedo, se vuelve atemorizante. Por ejemplo, una persona puede tener miedo a los perros porque en algún momento de su vida, probablemente en la infancia, haya tenido una mala experiencia. Pero por otro lado tenemos los miedos innatos, que son aquellos que se consideran heredados genéticamente. Es decir, Ok. no los hemos aprendido mediante nuestras experiencias en nuestras vidas, sino que los hemos heredado de nuestros antepasados. Son miedos inconscientes y comunes en muchos seres humanos. Y estos miedos están ligados a la supervivencia de la especie, puesto que aquellos de nuestros antepasados que evitaban ciertos estímulos tenían más probabilidades de sobrevivir y tenían más opciones de reproducirse y transmitir sus genes. Algunos ejemplos podrían ser el miedo a la oscuridad, a los fenómenos naturales como podrían ser las tormentas o incluso algunos animales como son las arañas o las serpientes, ¿no? Creo que esto Yo me tiene incluyo lógica. en este grupo. Mira, pues ¿Sí? yo veo a Marta, ya la vemos aquí temblando, porque la verdad es que es decir araña y le entra un mal cuerpo. Para mí es sorprendente, por ejemplo. Yo además las veo hasta bonitas, te diría. O sea, Que va, yo no lo veo así sí, para nada. Me parece como... simpatizo mucho más con la emoción, ¿no?, del asco hacia algunos insectos, pero del miedo como tal, no. La verdad, porque no creo que deba temer por mi vida, por una araña. Entonces, como que me cuesta entender ese miedo, ¿no? Pero bueno, que muchísima gente lo tiene, obviamente. Sí, sí, sí. Y es curioso, ¿no?, lo que al final a cada uno nos despierta el mismo estímulo. Exacto. Pues ¿sabéis qué? El otro día leí algo que me parecía interesante y justo pues pensé en compartirlo con vosotros hoy en esta sección, ¿no? A ver, dinos. Me llamó la atención leer que los bebés no muestran signos de miedo entre los 8 y los 12 meses aproximadamente y que generalmente muestran este miedo en respuesta a eventos o a personas nuevas. Y aún así es menos probable que muestren estos signos de miedo si están en brazos de alguien. Curioso. ¿No? Sí, sí, mucho, la verdad. Además, los autores añadían que algunos miedos son innatos, que ya hemos visto que otros son adquiridos, y decían que la manera de aprenderlos era viendo reaccionar a los padres con miedo ante determinados estímulos, animales o X situaciones, ¿no? O incluso se aprenden estos miedos mediante las advertencias que los adultos hacen a los más pequeños sobre los peligros. Bueno, no sé qué os parece esta idea. Si... Yo estoy de acuerdo con esto porque yo soy la hermana mayor, tengo una hermana pequeña
Y a mí los insectos en general me dan bastante cosilla. Las arañas me dan un miedo terrible. Pero mi hermana de más pequeña, no era así. Pero ahora llega un punto que es bastante parecida a mí en ese sentido. O sea que creo que le he transmitido ciertos miedos. Yo ya te digo, es un poco, opino un poco lo que decía antes, ¿no? Me cuesta más ver estos miedos innatos, ¿no? Que vienen ya por los genes, pero sobre los miedos adquiridos, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Como dice Marta, muchas veces cuando tú eres un bebé, como decías, ¿no? No sabes lo que está bien, lo que está mal, lo que es peligroso, lo que no. Entonces, al final, sigues bastante la estela que dejan tus familiares, ¿no? Tu tutor o quien cuida de ti. Así que totalmente de acuerdo. Al final desarrollas también ese miedo de una manera casi quizá inconsciente. Y Nerea, ¿qué más nos traes? Pues por último me gustaría hablar de la expresión del miedo en el cuerpo. ¿Os habéis fijado en que las personas que sienten miedo tienen tendencia a encogerse? Pues no me había fijado nunca, pero sí que es cierto, ¿no? Que es como que retrae eso. Sí. Además, Claro, yo creo que en la película el otro día, en algún momento incluso, era Como si te protegieras a ti un mismo. poquito bola, ¿no? Bicho bola. Exacto, lo que buscamos al hacernos más pequeños, ¿no? Es ocupar menos espacio y lo que estamos intentando es protegernos, buscar este refugio, como bien decíais vosotros. Sí, incluso cuando, ¿no? Lo típico cuando eres más pequeño, ¿no? Quizá, y estás en casa y a lo mejor estás solo por primera vez, tus padres han marchado, o es de noche, escuchas algún ruido. O sea, no me imagino, ¿no? A nadie en la cama estirado completamente, sino recogido con la sábana por encima, posición fetal. Y allí bien encogido, sí, o sea que sí, totalmente. Y bueno, y a nivel fisiológico lo que se suele dar o puede darse es temblor y palpitaciones, ¿no? O sea, el corazón está trabajando mucho para bombear sangre y permitirnos esta acción de huir o luchar si es necesario, ¿no? Pero no olvidemos que además de luchar y huir, otra posible respuesta ante un estímulo es la congelación, ¿no? El shock. Por eso en algunos casos también podemos observar que hay otro tipo de reacciones como serían eso, la paralización, el enmudecimiento, la reducción de algunos sentidos sensoriales y pueden darse incluso interpretaciones erróneas, ¿no? O sea, estos sesgos de percepción. Además, las situaciones prolongadas de miedo también pueden facilitar la aparición del aislamiento, la irritabilidad, la sobreactivación. Y ya por último, antes de despedirme, me gustaría insistir en que el miedo es adaptativo siempre y cuando cumpla su objetivo, que es alertarnos de un estímulo peligroso. Sin embargo, si sentimos que nos dificulta o impide ciertos aspectos de nuestra vida, es decir, si no es adaptativo, es importante que busquemos ayuda de un profesional. Totalmente, la verdad es que hay muchos casos, ¿no? Incluso también hay terapias que utilizan realidad virtual para muchos temas de fobias, de estos miedos, ¿no? Es que al final son incontrolables por muchas personas y bueno, yo creo que es un tratamiento también, no sé qué opinas tú, ¿no? Pero también ha existido mucho el tema de la hipnosis para el tratamiento de fobias y de miedos. Bueno, yo creo que es un tema interesante, pero que da mucho de sí y que si os interesa lo podemos hablar, podemos dedicarle un episodio, ¿no? Un programa a eso. Bueno, Nerea, pues hemos llegado al final de la sección de hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Nerea. Adiós.